¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos esta noche. Son las 7 de la tarde en México, las 8 de la noche en la hora del este de Estados Unidos. Tengo un pequeño retorno, déjenme que lo voy a solucionar en este preciso instante porque ya descubrí qué es. Y ahora sí, arrancamos como Dios manda. Este programa vamos a hablar de la radiografía de los gobernantes populistas en el poder. Es una enorme cosa que tenemos que compartirles el día de hoy, porque sucede que si uno mira los gobiernos de Latinoamérica, se encuentra con esta ola roja y muchos de estos gobernantes son en efecto gobernantes con infinitas prácticas populistas. ¿Para qué estamos aquí esta noche? Para evaluar su desempeño. ¿Avanzaron? ¿Cumplieron? ¿Cumplieron las propuestas de campaña? Después de un discurso maravilloso y muchos votos, a la hora de sentarse en la silla presidencial, ¿supieron acaso, pudieron cumplir esas promesas? ¿Qué ha pasado con sus niveles de aprobación? ¿Qué ha pasado con sus primeras medidas de gobierno? ¿Aumentaron impuestos? ¿Cumplieron lo que prometieron? ¿Acaso restringieron más a la prensa? De todo eso hablaremos esta noche. Hablaremos en este programa que pretende hacer una radiografía del gobernante populista. Sin muchas más vueltas, quiero arrancar este día de hoy. Primero, antes que nada, saludando a todos los que nos están acompañando esta noche, a ver quiénes están en YouTube. Gracias a los que están mirándonos en YouTube. Gracias a los que nos están mirando también a través de Facebook y de Instagram en distintas plataformas. Gracias a los que me acompañan en este preciso instante a través de mi cuenta de Twitter, @GabrielBauduco. Y gracias a todos los que cada semana forman parte de este grupo de personas que nos sentamos a reflexionar sobre el continente en el que vivimos. Sin muchas más vueltas, yo quiero proponerles que hagamos primero un pequeño flashback a nuestra semana pasada. ¿Qué hicimos la semana pasada? Pues estábamos en el pleno día del desarrollo de las elecciones intermedias en Estados Unidos. Y mientras eso sucedía, intentamos acercarles análisis en tiempo real de lo que estaba pasando. Todo el mundo auguraba una enorme derrota por parte de los rojos sobre los azules, es decir, de los republicanos sobre los demócratas. Y sin embargo, la cosa no ha sido tan escandalosa, tan precipitosa como se imaginaba. La cosa no ha alcanzado los niveles que muchos analistas auguraban. De eso vamos a hablar en nuestro radar contracorriente. En este radar contracorriente les presento antes que nada una entrevista. Voy a saludar primero que nadie a Mariano Causino. Esta tarde conmigo el analista en políticas internacionales Mariano Causino, que muchas veces nos ha visitado y por eso estamos muy agradecidos, nos ayudará a entender qué pasó con este resultado electoral en las intermedias de Estados Unidos. Mariano, como siempre, un placer saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos. Un gusto. ¿Por qué esta fanfarria anticipada para la victoria republicana que tanto sonaba en los medios de comunicación masivos no sucedió? ¿En qué se equivocaron? Bueno, lo que puede haber ocurrido en un resultado electoral que todavía está en desarrollo porque no han terminado de computarse todos los votos y la distribución de las bancas en el Congreso norteamericano, es el hecho de que los republicanos probablemente hayan cometido el error de anticipar un resultado muy favorable y finalmente cuando tuvo lugar fue de menor envergadura al que se había pronosticado, de modo tal que la victoria republicana
no es tal en relación a la anticipación que se había hecho, Claro. aunque si se mide lo que va a terminar ocurriendo, todo indica que la Cámara de Representantes la va a ganar el Partido Republicano y que en el Senado va a quedar una situación de modo Bueno, tal que una Cámara para los demócratas y una para los republicanos, y eso es un triunfo republicano. sí, porque además en el Senado, cuando se trata de un empate, cosa que es lo que ha sucedido porque hay 50 votos, digamos, para los demócratas en este momento, desempata el vicepresidente. Entonces, bueno, ya está cantado el asunto ahí. Otra cosa que es preciso analizar es que la caída habitual en las elecciones intermedias fue menos, en porcentaje, menos que lo que ha sucedido históricamente. Esto es reflejo, es un termómetro de la sociedad. Bueno, lo que ocurre también es que esta elección tiene la importancia de que estamos transitando el segundo año, ya entrando la segunda mitad de la administración Biden, y es un gobierno que ha tenido muchos problemas desde el punto de vista económico, sobre todo por la tasa de inflación tan importante que ha habido en Estados Unidos, también en Europa Occidental, ¿no? Como consecuencia de la gran emisión monetaria que hicieron los gobiernos para enfrentar la pandemia. Ahora, eso eh, se imaginaba que iba a tener una ola de votos en contra del Partido Demócrata y no se produjo. Hay quienes dicen también que tuvo influencia el fallo contrario de la Corte Suprema en relación con el aborto, que hizo que gran parte de la población tendiente al Partido Demócrata y pro aborto haya concurrido a votar y que por eso hubo una concurrencia importante. Sin embargo, el resultado parece haber alentado al presidente Biden a anunciar sus deseos de correr por una reelección. Sí, bueno, esto es un tema discutible, hay que ver si eso finalmente se produce. El presidente también ha mostrado ciertas debilidades en algunas presentaciones públicas. La prensa lo ha tratado con cierta piedad, diría yo, para no insistir en el tema, pero todos sabemos que ese problema existe. Ahora, también es cierto que el Cuando hablas, perdón, déjame expresidente. hacer, tú eres elegante, yo un poco menos que tú, así es que haré las precisiones, pero cuando hablas de las debilidades, hablas de estos fallos en sus discursos, de la pérdida de la memoria momentánea en algunos casos, de confusiones que sonaron severas y hasta ofensivas para algunas personas. Sí, efectivamente. Ahora, por supuesto que al mismo tiempo lo ayuda a Biden el hecho de que su antecesor en el cargo y posible candidato o intento de candidato republicano, Donald Trump, también es una persona ya con muchos años y que si bien no ha tenido ese tipo de episodios, sí ha tenido en otro plano expresiones muy duras y que han sido muy cuestionables, ¿no? Incluso agresivas y demás. ¿Cómo auguras la segunda mitad del gobierno de Biden? ¿En un desarrollo de qué manera? Bueno, yo diría que en materia de política exterior hay que ver en qué medida se sigue desarrollando el conflicto en Ucrania. Porque el conflicto de Ucrania tiene las características de que por un lado es una suerte de guerra civil en el Donbass, donde está luchando Rusia contra el gobierno central ucraniano, pero sobre un territorio cuya población es mayoritariamente étnicamente rusa. Pero Claro. por otro lado también es un conflicto que involucra a Rusia y a la OTAN, porque la OTAN está asistiendo a Ucrania y porque además en las últimas horas se produjo un incidente eh, complicado, porque se produjo un ataque aparentemente con misiles rusos sobre territorio polaco y en el que murieron dos personas. Y Polonia es un país miembro de la OTAN, de Así modo es. tal que esto involucraría directamente a la OTAN. Ahora, por supuesto, las autoridades rusas han Lo dices negado que ellos digo, para hayan las atacado. personas que nos miran por el acuerdo de la OTAN de responder en bloque ante la agresión sobre uno de sus miembros. Claro. Ahora, las autoridades rusas negaron que ese ataque lo hayan provocado ellos y sostienen que fue un acto, una provocación. Hay Ya. que ver cuál finalmente es la realidad, ¿no? En esta guerra, como en todas,
hay un problema de credibilidad en las partes. Ahora, y en tercer lugar, además de una guerra civil, una guerra entre la OTAN y Rusia. Esta guerra puede derivar eventualmente en un incidente nuclear, lo cual sería verdaderamente una Gravísimo, tragedia para la humanidad, pero sin duda. tampoco es absolutamente descartable. De modo que eso va a tener, a lo que vos me preguntabas sobre la segunda mitad de la administración Biden, cómo va a evolucionar. Después está, por supuesto, cómo va a evolucionar la situación con China. Hubo hace pocos días una reunión importante entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente chino en Bali, en la cumbre del G20. Y después está naturalmente el tema doméstico dentro de los Estados Unidos sobre si el gobierno y las autoridades van a lograr bajar la inflación o si la inflación se va a convertir ya en un problema no estacional, sino con un grado de permanencia, lo cual podría ser muy preocupante para las familias norteamericanas. Y la crisis económica generalizada que auguran casi todos los analistas hacia 2023. Mariano Causino, muchísimas gracias por la conversación. No, gracias a ti, un abrazo grande, hasta siempre. Hasta pronto. Nosotros continuamos con más Contracorriente. Lo interesante es seguir analizando paso a paso las medidas que tomará. Estados Unidos también ha estado batallando con un fenómeno migratorio del que México forma parte como un agente retenedor de las enormes oleadas de centro y sudamericanos que llegan a Estados Unidos, y nada de eso ha quedado expresamente declarado por parte del Poder Ejecutivo. Tenemos mucho más que hablar, pero vamos a continuar hablando de las elecciones en Estados Unidos. Ahora vamos con Carlos Díaz Rosillo. Intentemos continuar con la comprensión en el análisis lo más profundo posible del resultado electoral de las elecciones de medio término en Estados Unidos. La semana anterior conversamos con Carlos Díaz Rosillo, el director del Adam Smith Center for Economic Freedom, y él nos dio un panorama. Ese panorama debe ser reinterpretado, quizás. Carlos, estamos aquí para conversar contigo sobre este asunto. Buenas tardes. Buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo ves hoy, a toro pasado, la explicación de este resultado electoral? Bueno, mira, creo que las expectativas estaban muy altas. Ciertamente, esa idea de que los republicanos iban a tener no solamente una marea, sino un tsunami rojo, obviamente no se llevó a cabo. No hay manera de negarlo, ¿no? Tuvieron una noche muy positiva en ciertos estados, les fue muy bien en estados como Texas, como Nueva York, y sobre todo en el estado de la Florida. Ahí sí hubo un tsunami rojo, arrasaron con las elecciones. Pero a nivel nacional, yo esperaba que tomaran la posesión de la Cámara de Representantes por tantos como 30 votos, ¿no? Eso no sucedió, todavía se están contando los votos y no sabemos por cuánto. Sé que sí van a tomar posesión de la Cámara de Representantes, no sabemos por cuánto. Creo que el número de escaños electorales va a ser mucho más reducido de lo que esperábamos. En el Senado no pudieron tomar posesión del Senado. Tú habías sido menos optimista en el Senado, recuerdo claramente. Sí, yo pensaba que los republicanos tenían una oportunidad de ganar control del Senado. Si me hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho exactamente lo que te dije hace una semana. Pero si me lo preguntas hace 3 meses, te hubiera dicho que era complicado para los republicanos tomar posesión del Senado. Pero todas las encuestas en las semanas antes de las elecciones indicaban que le iba a ir mucho mejor. Y si bien no creo mucho en las encuestas, creo que hay que tener la humildad que si todas las encuestas te dicen que van a ganar y van a ganar por mucho, bueno, Bien, eso hay yo un pensaba. tema que abonaba esta interpretación, que era, digamos, la curva trazada por las elecciones intermedias de los presidentes anteriores. Y eso no fue exactamente así. Este resultado un poco distinto fue quizás el que alentó al presidente Biden a anunciar sus deseos de correr por una reelección. ¿Cómo lo ves tú? Así es, mira, y te repito, yo creo que aquí los republicanos cometieron un grave error. Si bien creo que identificaron el tema que le importa más al votante norteamericano hoy día, que es el tema de la economía, creo que lo hicieron mejor que los demócratas, lo que creo que fallaron en no dar
un plan de gobierno específico de qué van a hacer para mejorar la economía. No es suficiente decir que la economía está desastrosa, sino tienes que dar un plan muy concreto de cómo la vas a mejorar. Y creo que los republicanos fallaron en eso, asumieron que iban a ganar las elecciones y las elecciones no se ganan hasta el día de las elecciones con un trabajo arduo, tocando casa por casa, asumiendo de que no vas a ganar y buscando ese voto. Y creo que los republicanos no solamente no lo hicieron con la misma fuerza que los demócratas, sino que no presentaron ese proyecto concreto de cómo mejorar a la economía. Y los votantes hablaron, y si bien le dieron una mayoría en la Cámara de Representantes, no fue una mayoría tan contundente como pensábamos que iba a ser. Una vez más, la repetición de esta frase dicha hasta el cansancio en muchísimos foros y muchísimos medios de comunicación que atribuyen un gran relato a los gobiernos socialistas o a los políticos de inclinación socialista y un relato un poco más pobre a los de centro derecha. Totalmente. Y no solamente el relato, tienes toda la razón, el relato demócrata fue un relato mucho más convincente, pero también la cantidad de recursos. Si vemos las 5 campañas más caras en esta elección, en cada uno de los casos, los candidatos demócratas doblaron el gasto de los republicanos, pudieron alcanzar muchísimo más fondos y eso influye. También no podemos negar que el gobierno actual, el gobierno demócrata, hizo lo que hace cada líder populista de Latinoamérica. Empezó a dar regalos. En Latinoamérica regalan arroz, frijoles. Aquí regalaban cheques muy concretos, pero dándole la deuda a los estudiantes. O sea, una estrategia que verdaderamente funcionó. Pero bueno, esa es la democracia. A veces los votantes eligen de una manera diferente a la que queremos, pero esa es la gran maravilla de la democracia, que el pueblo va, vota y elige a sus gobernantes independientemente de lo que los expertos, entre comillas, piensan. Bueno, pero de alguna manera ese también es un punto que hay que celebrar, ¿no crees? Totalmente, ¿no? Aquí el pueblo americano habló de manera muy clara y ahora hay que esperar comenzar a trabajar para la próxima elección porque los votos no están asegurados hasta que se ganen el día de las elecciones. Carlos Díaz Rosillo, te tendremos siempre a mano y te saco el compromiso para seguir analizando la política de Estados Unidos. Cuando quieras, Gabriel. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más Contracorriente. La semana pasada, este fin de semana concretamente, hubo una multitudinaria marcha en la Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado promoviendo una reforma electoral que no solo impulsa acotar las atribuciones del árbitro electoral, el Instituto Nacional Electoral, sino además habla de una reforma francamente importante en todo el sistema de representaciones. Esa reforma incluye acortar la cantidad de diputados y senadores, quitar los plurinominales, cambiar los presupuestos y la cuestión es que a la gente no le ha hecho mucha gracia. Veamos un poco de lo que pasó este fin de semana en la marcha. La oposición ganó las calles este fin de semana en la Ciudad de México y tomaron el icónico Paseo de la Reforma. Esta avenida que Andrés Manuel López Obrador había utilizado en 2006 para reclamar un supuesto fraude electoral que nunca pudo comprobarse. Este fin de semana, cientos de miles estuvieron allí, aunque las cifras oficiales minimizaron la concurrencia y dijeron que en esta enorme multitud que ustedes ven en pantalla, kilómetros, había solo 12,000 personas. La oposición dijo que pasaron el 500,000 y los cálculos conservadores dicen que allí había unas 160,000 personas. Cerca del final, los cientos de miles entonaron el himno mexicano. Y entonces una cosa quedó clara. Puede ser que muchos de ellos no tuvieran en claro los detalles de la reforma electoral propuesta por el presidente. Pero todos los que estaban ahí reunidos compartían un profundo sentimiento de inconformidad.
¿Se acuerdan de lo que les dije al comienzo del programa sobre esta radiografía del populismo en el poder? ¿Cuáles eran las medidas? Bueno, una de ellas era acotar a los árbitros electorales, implementar reformas constitucionales que cambien las reglas del juego electoral. Eso es lo que está sucediendo en México a la luz de todos. Vamos a continuar con más Contracorriente. Ahora vamos a volver con Carlos Díaz Rosillo, pero en esta oportunidad veremos una entrevista que le hizo al expresidente del Uruguay, a la calle Herrera. Presidente, siempre un gusto verlo. Bienvenido a Contracorriente. Le quiero preguntar sobre Uruguay, pero también sobre la Argentina. El Uruguay tiene una historia de estabilidad económica, estabilidad política, y sus vecinos, un país que comparte una cultura bastante parecida, no son no solamente vecinos, sino son hermanos, es caracterizado por una cultura política bastante inestable, un sistema económico que cambia con mucha facilidad. ¿Por qué esa diferencia entre ambos países a cada lado del Río de la Plata? Borges decía una cosa muy linda respecto de los orientales y los argentinos. Nosotros nos gusta llamarnos orientales, pero la gente cree que tenemos los ojos así. Somos Eastern Republic of Uruguay. Decía, los argentinos y uruguayos iguales pero distintos. Es una manera muy simpática de definirnos. Yo creo que es multicausal el tema, como todos los temas históricos. Yo creo que en gran parte se debe a la existencia en mi país, desde el origen, de dos grandes partidos que duraron y duran hasta hoy, 186 años, los partidos más viejos del mundo. Y esos dos partidos son cortes verticales de la sociedad. Es decir, no dividen horizontalmente ricos contra pobres, campo contra ciudad, académicos contra ignorantes, no, es así. El corte quizás tenga algunos movimientos de costado, pero en los dos hay ricos, en los dos hay pobres, en los dos hay académicos, en los dos hay campesinos, en los dos, y eso fortalece la sociedad, como las varillas de acero dentro de la columna de concreto, que no se ven, pero que le dan a esa columna de concreto dos virtudes: la flexibilidad, porque los edificios se mueven, y la fortaleza. En la Argentina no han habido partidos permanentes. Hay que agregar otras circunstancias, casi todas ellas históricas, pero a mí me parece que desde el punto de vista del análisis, esta es la que quizá comprenda mejor la gente que nos está mirando. ¿El tamaño tiene que ver? Bueno, por cierto que el Uruguay es un poco más grande que la provincia de Tucumán. Son 176.000 kilómetros cuadrados. Ahora tenemos mucho territorio en el mar, tenemos 200.000 kilómetros. Es cierto, las pequeñas comunidades donde todo el mundo se conoce. Después la escuela pública, desde el año 1875, laica, popular, gratuita y obligatoria. Ese fue el crisol donde se formó el país. O sea, yo diría, partidos políticos abiertos, multiclasistas, y la escuela pública, para mí son las dos bases que nos hacen, no digo mejores, somos distintos. Presidente, usted ha tenido un puesto de primera fila en la política uruguaya por muchos años, como diputado, como senador. Desde los 17 años, con mi abuelo, que era el caudillo del Partido Nacional. Yo hice la última campaña que él ganó la elección con 85 años, yo tenía 17. Así que las pavadas que he dicho en 60 años de política, usted no se imagina. ¿Cómo ha cambiado la política de Uruguay desde su periodo como presidente a cuando regresa en el Senado años después, a hoy, cuando su hijo es presidente? Bueno, para empezar, digamos que en el 90, yo empiezo en 90-95, no había teléfonos celulares, no había internet, no había por lo tanto redes. Me acuerdo que lo máximo era el fax y mirábamos aquel aparato que nos parecía una maravilla. China no era tan importante como ahora,
Los servicios no eran tan importantes en el comercio exterior como son ahora. Es decir, hay dos clases de tiempo. El tiempo cronológico, días, semanas, meses, años, y el tiempo histórico, que a veces acelera. Y lo que ha acelerado desde que yo estuve en la presidencia ahora es impresionante. Entonces las categorías y hasta los juicios que podemos emitir son muy distintos. Tenemos que darnos cuenta que esto es otra época. Y a veces los que somos de la otra época anterior tenemos que o adaptarnos o callarnos la boca. Saliendo un poco del Uruguay y viendo Latinoamérica, hemos visto que en tan solo pocos años, gobiernos que podemos llamarlos de centro-derecha, uno a uno han venido cayendo y han sido reemplazados por gobiernos, digámoslo, centro-izquierda, algunos de izquierda, populistas. Esta famosa marea rosa que ha venido con muchísima fuerza. Sé que la política es cíclica, pero ¿por qué cree que ha venido con tanta fuerza en estos 2-3 años? Yo diría, primero, hablamos de los gobiernos que han cambiado por reelecciones libres. Sí. Bueno, ese es the name of the game. Si me toca ganar, me toca perder. Pero han ganado muchos, ¿no? Pero yo creo que a los periodistas y a los analistas les gusta encontrar comunes denominadores y definiciones que abarquen todo. Y yo me permito decir que lo que pasa en Chile, que tiene una realidad distinta de partido, que votó a Boric, pero a los 6 meses, claro, lo privó de la Constitución. Es distinto de lo de Perú, es distinto de Argentina, incluso de Brasil. Más sin embargo, ¿cree que hay un eje, quizás dirigido por La Habana? Mire, yo creo que la fuerza que hay en América actuando es el Foro de San Pablo y el Acuerdo del Pueblo. Esa es una fuerza negativa, militante, radical, que fue la que, cuando hubo manifestaciones en Chile pacíficas y justificadas, metió gente adentro, introdujo gente para la violencia. Lo mismo en Colombia. Y además hay que leer las bases del Foro de San Pablo, a ver que ellos están dirigidos a donde hay una pequeñísima quebradura, meter una cuña. Por ejemplo, los pueblos originarios, tema que para el Uruguay no existe. Lo que está pasando en el sur de Chile y sur de la Argentina es tremendo. Se han proclamado repúblicas, se han izado banderas. Hay una fuerza negativa. Y hay otra fuerza como el señor Soros, que financia generosamente causas de extremas generalmente. Pero yo no diría que los regímenes... Mire, Brasil, acabamos de tener fresca la victoria del presidente Lula. El presidente Lula va a ser un gobierno que pagará lip service a la izquierda y va a hablar bien de Maduro y todo. Pero usted mire al Brasil, el Brasil es un país inteligente, es un país que no hace ángulos rectos, siempre circula. El vicepresidente es poco menos que colega nuestro político. Sí. Fernando Enrique Cardoso es el padrino. La política económica de Brasil es muy sabia, hay deflación, no hay inflación, tiene reservas enormes. Entonces no compare eso con Argentina. Claro. Me parece que las generalizaciones son cómodas, son fáciles, quedan elegantes. Hay que trabajar un poquito más. ¿Qué es lo que le preocupa más de la realidad latinoamericana hoy día? Yo creo que la diversidad de opciones para problemas, de soluciones para problemas comunes. El tema es la inflación, por ejemplo, que abarca de Europa, Estados Unidos y nosotros. ¿Cómo encararla? Bueno, hay gente como en la Argentina, que es donde estamos ahora, que pone tope a los precios. Está probado que no sirve, pero siguen emitiendo. Entonces yo creo que la mejor manera, menos emisión, menos gasto público. Que hay que hacer sacrificio, bueno, there's no free lunch. Presidente, usted pudo ejercer liderazgo como presidente y ahora está viendo el liderazgo de su hijo, presidente Lacalle Pou. Yo creo que es más líder mi hijo que yo. ¿Cuál es la esencia del liderazgo del yo creo que él y yo hemos sido educados, somos una familia, la familia Herrera, de la de mi madre, que tiene Luis Alberto, mi hijo, es la 5ª generación de servidores públicos. Primero luchamos en la independencia,
después en las luchas civiles, y eres la quinta representante que tiene cargos públicos. El servicio público como un honor, el conocimiento de la realidad como materia prima, y el enfrentar las cosas sin disimulo como método. Y quiero concluir con ese tema precisamente. En el centro tenemos a muchísimos jóvenes que quieren ser servidores públicos, pero leen la prensa y ven las noticias de corrupción de los líderes políticos. ¿Qué le dice a los jóvenes que quieren entrar en el servicio público, Bueno, de que tengan una familia de servidores públicos? Primero, que no generalicen en cuanto a la corrupción, porque creo que hay más políticos honestos que corruptos. En segundo lugar, no es una tarea fácil, pero si quieren, y es una lindísima vocación de vida, porque cuando se hace con buena intención y se logra algún resultado, uno mejora la calidad de vida de sus compatriotas, es un acto de generosidad. Hay que tener cuidado con quién se casa uno, porque las señoras son generalmente contrarias a la carrera política, porque implican que no hay vida privada. Es difícil. No hay vida privada, no hay hora, yo siempre le decía a mi mujer, cuando empecé mi propia corriente dentro del partido en el año 80, le decía, algún día vas a tener que explicarle a los chicos por qué tuvieron un padre ausente, pero va a ser por una causa que vale la pena. Y bueno, yo lo que me duele son los días de padre que les quité, pero eran por una causa sana y buena. Presidente, muchísimas gracias. A ustedes. Me quedo con algunas palabras del presidente Lacalle. Entre otras, esta del lip service del que hablaba, ¿no? Es decir, decía que Lula le hará la comparsa, por decirlo de alguna forma, hablará de la boca para afuera en favor de Maduro, pero que sus decisiones de gobierno estarán alejadas de eso. Solo el tiempo nos ayudará a comprender si esto fue realmente así. Y me quedo con una cosa más sobre esto que nos decía medio de raspón a los periodistas y a quienes hacemos este trabajo, sobre que nos encanta poner las cosas en blanco y negro y que en realidad hay una gama de grises que atender cuando de política se trata. Me parece un llamado a la sobriedad de pensamiento, a la concordia y a todo lo que nos llevaría a una democracia mejor. Esta conversación sucedió hace unos días en el contexto de los 10 años, de los festejos de los 10 años de la Fundación Federalismo y Libertad. Ha sido una tarea enorme, lo hablábamos hace unos días, pero además de eso, tuvieron un foro espectacular, bien por todos los que pudieron estar allí. Nosotros vamos a continuar con más Contracorriente. Les decíamos que en este inicio de Spotlight, que es la sección que viene, hablaremos de la radiografía del populismo en el poder. ¿Cómo es? ¿Qué han hecho? ¿Han cumplido sus promesas? ¿Las han roto, quizá? ¿Han acotado la libertad de prensa? ¿Han puesto más impuestos? ¿Qué ha pasado con la justicia? ¿Qué ha pasado con la persecución política de sus oponentes? De todo eso y de esta Latinoamérica siempre convulsa, vamos a hablar en Spotlight. Como les dije al comienzo del programa, tendríamos muchas personas para analizar este fenómeno del populismo en el poder. Desde Perú nos acompaña Berit Knudsen. Berit, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Un placer estar en tu programa. Este populismo en el poder que tiene características muy especiales. Empecemos a abordar algunas de ellas. Un poco este fenómeno del relato. Tienen un relato muy particular, un relato al que tú llamas en uno de tus artículos posverdad. Digo, este fenómeno que muchos conocemos, pero tan aplicable a estos gobiernos. Cuéntanos. Sí, este es un tema bien interesante
Y antes de explicar un poco esa problemática, quisiera decirte cuál es mi enfoque con respecto a lo que está pasando en Latinoamérica, que tenemos a Latinoamérica polarizada, está dividida. El mapa se tiñe de rojo y algunos dicen que felicidad, el mapa se tiñe de rojo y aquellos que están en la parte un poco más de derecha están lamentándolo, pero hay una tercera posición. América está dividida y eso lo podemos ver en estadísticas de aceptación de la presidencia, lo podemos ver. Y regresando al punto que me dices, que es el tema del relato, lo mismo acontece con el relato. Hay un grupo que tiene un relato de esta posverdad, y esta posverdad no es otra cosa que una mentira dicha bonita. Eso es lo que es una posverdad. Entonces, el grupo que se siente feliz con América teñida de rojo va a tener un discurso completamente distinto y más sofisticado que los grupos que están lamentando que América esté teñida de rojo. A ver, desmenucemos eso. ¿Por qué el relato es más sofisticado? Resulta que la oposición, desde mi punto de vista, está mucho más fragmentada y mucho menos organizada en cada uno de los países, mientras ya se hizo de alguna manera una coalición entre los países, entre los cuales podemos mencionar las dictaduras como la de Cuba, como la de Nicaragua, como lo que está pasando hoy día en Bolivia, como estos proyectos de dictadura que estamos viendo en otros países, y de alguna manera están unidos. En el caso ¿A de cuáles Perú, llamas proyectos de dictadura? el caso de Perú podría ser un proyecto de dictadura, a pesar de que no podemos hacerlos enganchar dentro de un esquema de derecha o de izquierda, porque creo que este gobierno no es ni de derecha ni izquierda, es un gobierno que comenzó con un partido político vinculado a Cuba, con un secretario general del partido que es hombre de Cuba porque se ha capacitado en Cuba, pero finalmente el personaje que tenemos como presidente no presenta ninguna de estas tendencias y se ha convertido, sí, igual que muchos otros países, no en un narcoestado porque todavía no estamos en eso, pero sí con muchísima corrupción. Entonces, narcoestados, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a Cuba, nos referimos a Venezuela, nos referimos a Bolivia, claramente, y no quiero mencionar otros países más. Y claro, ahora Petro es toda una sorpresa, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con Lula en este nuevo gobierno. Pero de alguna manera el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla o el socialismo del siglo XXI hace que todos estos grupos conversen y tengan un lenguaje común. Pedro Castillo, a pesar de no ser de izquierda, lo llama por teléfono a AMLO y AMLO le manda a su ministro de Economía o le manda a un ministro de Relaciones Exteriores o quiere que alguna de las personas que están acusadas de corrupción dentro del Perú se vayan a otro país y lo llama por teléfono Maduro. Entonces, ese tipo de conexión no existe dentro de la oposición. Tenemos, por ejemplo, el caso de Ecuador, donde Ecuador, ya no está Correa, está actuando de una manera independiente y desarticulada. Déjame poner un punto más sobre la mesa porque el tiempo nos apremia un poco. En un artículo de tu autoría, planteas una especie de falta de legitimidad como denominador común en muchos de estos mandatarios. Una legitimidad adquirida en una segunda vuelta electoral, pero hablas de muchos de ellos que obtienen en una primera vuelta electoral un porcentaje máximo de alrededor de 25%, cuando en algunos casos se trataba incluso del 19%. Es decir, hablas de que estos que hoy gobiernan, hablas de algunos ejemplos concretos que tú ahora nos darás, en realidad no fueron la primera opción a la hora de votar. Te escucho. Este es un fenómeno que se da mucho en Latinoamérica. Si tú miras Norteamérica, que es el sistema presidencialista por excelencia, porque de alguna manera ellos inventaron este sistema presidencialista, y siempre está la combinación de dos partidos, demócratas, republicanos, rojo y azul desde su punto de vista, y algunos que son moraditos, porque sí abren las puertas a algunas opciones. Cuando vemos el fenómeno de Latinoamérica, nos vamos a encontrar, te pongo el ejemplo claro de Perú, 26 partidos políticos.
se tuvo que poner una valla, de tal manera que solo ingresan al Congreso aquellos partidos que logran mínimo 5% y eso hace que tengamos 10 partidos en el Congreso. Entonces, esta atomización hace que ninguno supere en primera vuelta la valla del 50% más 1. ¿Qué es lo que sucede? Pero sí ingresan al Congreso. Entonces, Pedro Castillo, que logró 10.77% de la votación, en términos reales, en realidad fue un poquito más, porque no se cuentan los blancos y viciados, pero no importa, tiene esa proporción dentro del Congreso, dentro de 130 congresistas, tiene a 47 personas. No tiene mayoría. Tú ponías otros casos como ejemplo, disculpa que te acelere un poco porque nos corre el tiempo, te decía, ponías otros casos como ejemplo. ¿Cuáles son esos otros casos? Mira, si tú haces un análisis histórico de las elecciones que hemos tenido durante los 2 últimos años, comenzamos con Lasso, que entra con 19.7%. O sea, no llega a mayoría a pesar de 50. En la primera vuelta. Exacto. Entonces, Pedro Castillo, 19.1 en primera vuelta. Tenemos a Boric, que tiene 25.8. Tenemos a Petro, que ha tenido 40, que es uno de los que más tiene. Petro es un bueno, Lula, ¿no? Lula también llega a 48.4, pero ahí tienes que tener en cuenta lo siguiente. Lula tiene 48.4, pero Bolsonaro no está muy lejos. Bolsonaro tiene 43. Por lo tanto, sí, si Bolsonaro lograra una coalición, puede lograr algo. O sea, está más cerca, digamos, esa es la ventaja de países donde los partidos políticos no están atomizados. Por último, un tema que tú tocas también con frecuencia es el de los niveles de popularidad que descienden estrepitosamente en cuanto las promesas de campaña tienen que ser aplicadas a los actos de gobierno. Sí, porque de alguna manera este discurso del que estamos hablando, de este relato del que estamos hablando, está lleno de promesas que son casi imposibles de cumplir. Y mucho menos van a lograrlo teniendo minoría parlamentaria. Claro. Por lo tanto, que ahí se les desarma, ¿no?, el plan de gobierno, que en realidad el plan de desgobierno, porque todos estos países de los que estamos hablando dentro del bloque de izquierda, lo que están buscando es un cambio de constitución. Entonces a Boric se le desarmó, porque si su eje era el cambio de constitución, se le desarmó inmediatamente el tema. Lo mismo pasa con Pedro Castillo. 6 meses después de asumido el poder, el pueblo le da un revés certero. Exacto. Entonces yo veía la aceptación de Boric, que como hemos visto, él llega con 55, pero esos 55 no son suyos, y eso es lo que tenemos que tener más claro. O sea, no le corresponde. A Boric le corresponde 25.8, eso es lo que tiene. ¿Y cuánto tiene ahora de aceptación en su gobierno? ¿Cuánto? 25. Entonces, esto no son coincidencias. ¿Tienes otra cifra como esa para compartirnos? ¿Perdón? ¿Tienes otra cifra como esa para compartirnos? Sí, por ejemplo, Pedro Castillo logra 19% de los votos válidos y él ha llegado hasta 16% de aceptación. Vaya, eso sí que es bajo. Eso sí que es bajo. Nos corre el tiempo, te decía, Berit Knudsen, te agradezco mucho la conversación. Listo. Oye, un placer. Cuando Nosotros quieras. Continuamos con más Contracorriente esta tarde. Y como muchos casos son posibles de enlistar de la misma forma alrededor de este continente. Vamos a ir enseguida quiero que analicemos el caso de Bolivia. El caso de Bolivia, que ha estado sobre la mesa interminablemente en las redacciones de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la crisis no se detiene. Continuamos. Intentamos comprender cuál es el alcance de los gobiernos populistas en la región, si consolidan, avanzan, en qué estatus se encuentra. Mi siguiente invitado es Mario Cosío, expresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia. Mario, buenas tardes, mucho gusto.
Gabriel, encantado de compartir contigo. Un saludo a ti y un abrazo para toda tu audiencia. Un gusto. Ayúdanos a comprender cuál es el estado de los gobiernos populistas en la región. A ver, Decía yo, ¿avanzan, se consolidan? ¿En qué estado se encuentran? Yo diría, sí avanzan. Lamentablemente, el populismo sigue capturando más países en la región. Antes era una solitaria Cuba, luego Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en su momento Ecuador. Ahora siguen avanzando en Perú, Colombia, Chile, retornan al Brasil. Tienen acompañamiento entusiasta de México, Argentina y otros. Pero además, un dato importante es que han perfeccionado su método para acceder al poder por la vía democrática y luego perpetuarse en el mismo, ¿no? Y es un método que no han estado aplicando en todos estos países, cambiando las constituciones, prorrogándose en el poder de manera ilegal y ejerciéndolo al margen del Estado de Derecho, suplantando la voluntad popular con el fraude electoral sistémico que han montado en elecciones que finalmente no son libres ni justas, adulterando la representación parlamentaria para controlar el Congreso y dictar leyes que les faciliten su avance, sometiendo a los poderes del Estado, robando su independencia y poniéndolos al servicio de su plan, eliminando el régimen de partidos políticos y usando la justicia como instrumento de persecución y de eliminación de los opositores políticos, violando los derechos humanos, instalando un régimen de terrorismo de Estado para inmovilizar en conjunto a la sociedad. O sea, ¿en qué países concretamente ves sucediendo? ¿En qué países concretamente ves sucediendo todo esto que narras? Yo creo que es una receta que está aplicándose en casi todos estos que he mencionado anteriormente. Los ritmos han variado en función de ciertos factores. En el caso de Chile, por ejemplo, un comportamiento importante de la sociedad democrática chilena ha generado, digamos, como un muro de contención, no sé si temporal o permanente, pero la aspiración de avanzar en el mismo modelo obviamente está presente, partiendo por lo que te decía. Cambiemos la Constitución, introduzcamos elementos de conflicto y controversia y establezcamos mecanismos que nos faciliten perpetuarnos en el poder. Para darte el ejemplo más reciente, el caso de Bolivia obviamente ha sucedido exactamente lo mismo y el método que ha sido utilizado fue exactamente igual. Un presidente que accedió al poder por 4 años y se quedó 14, modificando la Constitución, accediendo al poder de manera repetida, de manera absolutamente ilegal y al margen del Estado de Derecho, y toda esa larga lista que te acabo de contestar. O sea, los países están claros, creo que los estamos visibilizando. A mí lo que me preocupa es un poco descubrir y reflexionar por qué avanzan. O sea, ¿cuál es el tema por el que avanzan tan exitosamente y tan cómodamente, Gabriel, ¿verdad? ¿Y cuál es? ¿Qué has descubierto en tu estudio sobre eso? Yo diría, entre varios elementos, yo diría básicamente 2. Primero, porque, digamos, esta corriente populista lo hace, por un lado, por la convicción que tiene esta corriente populista de hacerlo y de expandir su poder. Y para eso se han venido dotando trabajosamente durante todos estos últimos años para crear unas capacidades y unas condiciones para hacerlo. Ellos tienen un proyecto antidemocrático y totalitario claro, saben hacia dónde van. Tienen un objetivo político también claro, es terminar con la democracia porque no creen en ello, es contraria a su ideología. Tienen un mensaje social que han desarrollado y que efectivamente es un mensaje cautivador, falso y engañoso para poblaciones empobrecidas de nuestra región, pero finalmente tienen un mensaje. Se apropiaron de las banderas sociales y se sienten dueños de los pobres. Los estafan ciertamente en sus ilusiones, pero los someten finalmente con sus dádivas, quebrando también sus dignidades. Es lo que pasa. Tienen liderazgos articulados, que es un tema importantísimo. Tienen una estructura y una organización transnacional que trabaja sin descanso por sus objetivos. Tienen recursos financieros inagotables, incluidos los de fuentes ilícitas, entre ellos el narcotráfico, y sobre todo tienen la decisión de avanzar y expandir su modelo. Pero entiendo que tú vives en el exilio, ¿es correcto? Sí, yo salí de Bolivia en el año 2010.
por más de una década, obviamente, estoy fuera del país. Volví en un momento, los días que cayó Morales, pero tuve que salir nuevamente y estoy todavía fuera del país. ¿Cuál es el remedio que encuentras a esta situación? Bueno, yo lo que creo es que ellos avanzan también por la inoperancia y la desidia de los sectores democráticos de la región, y este es lo planteo en un plano de autorreflexión también. En el lado democrático existe un vacío patético y una desolación. No existe un proyecto alternativo ni una propuesta que motive a la gente. Hay un mar de individualidades democráticas brillantes, pero totalmente desarticuladas. No tenemos una estructura ni organización que enfrente esta ola totalitaria y antidemocrática de alcance transnacional. Existe, además, y lo más triste, un vacío de propuestas. Tú no puedes ganar a un adversario solo criticando lo que hace y sus defectos o proponiéndole retornar al pasado. Necesitamos generar propuestas de fondo para resolver la problemática social, pero desde una perspectiva democrática. Hay necesidad, yo creo, Gabriel, de gestar una nueva idea política, competitiva en lo político y en lo social. Necesitamos recuperar las banderas sociales de las cuales se apropiaron ellos. Y necesitamos convencer a nuestras sociedades que hay un camino hacia el bienestar, con más justicia, con mayor igualdad de oportunidades, y que es posible lograrlo en democracia, en libertad, sin instalar dictaduras para hacerlo. Yo creo que este es el gran desafío. Creo que lamentablemente también el desempeño de los gobiernos democráticos han aportado a la descalificación de la democracia también, y esto ha hecho a la gente proclive a aceptar modelos que no son precisamente democráticos. Y al finalmente creo que hay también una falta, un vacío de acción de los sectores democráticos para hacer frente a este tema. Hay mucho esmero de generar debates, foros, pero necesitamos más que eso. Necesitamos y urge crear un espacio, y esta sería la idea concreta, democrático regional para la acción conjunta en defensa de la democracia. Un espacio desde donde incluso tú puedas gestar estas nuevas ideas políticas, refrescar y aplicarlas en conjunto. Y aplicarlas en conjunto. Mario Exacto. Cosío, expresidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, muchísimas gracias por la conversación. Nosotros encantado, seguimos. Gabriel. Un placer, encantado de estar contigo. Un saludo para todos. Hasta pronto. Chao, chao. Creo que ha quedado muy claro el panorama y hemos logrado dibujar una silueta de esta radiografía del populismo en el poder. Vamos a continuar con más Contracorriente. Ahora vamos a nuestro segmento SOS Libertad. Yaima Pardo con más información sobre esta crisis migratoria desde Cuba que no se detiene jamás. Así es, Gabriela, es imparable. Hoy se comenzaron negociaciones en La Habana, conversaciones entre Emily Mandrala y Fernández de Cosío. Emily Mandrala es la subsecretaria para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos, y Cosío es el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Muchas personas interpretan esto como el inicio de un segundo deshielo. Las conversaciones dicen que son migratorias, pero sí se va a hablar más allá de temas económicos. ¿Sí? Esto también vino con el anuncio de que Cuba iba a aceptar vuelos de deportación y que estaban comenzando a llenar los aviones de cubanos deportados en México. Para regresar. La semana pasada, estos días, hubo una noticia terrible hablando de aviones y de cubanos. Este biplaza, no era un biplaza, era un biplano de la época soviética que se estrelló en la Florida. Sí, ayer y conocimos que fue el mismo avión en el que voló un cubano el 21 de octubre, si mal no recuerdo, fue el 21 de octubre que llegó ese cubano. Parece que estaban transportando la avioneta de un lugar a otro y el avión viejo no resistió y cayó ahí en los Everglades. Es el mismo aeroplano, se trataba del mismo aeroplano. Estábamos muy dudosos porque pensamos que era otro avión que se habían robado desde Cuba, pero era el mismo aeroplano. Sucedió esto,
Te perdimos. A ver, te ¿Me estamos están perdiendo. escuchando bien? Como lo que ocurrió en Bahía Honda, que Creo que te hemos perdido momentáneamente. Sí, te hemos perdido momentáneamente, Yaima. Bien, nosotros vamos a continuar en lo que se restablece un poco tu conexión. Nosotros vamos a continuar. Quiero mostrarles algo, a ver si logramos restablecer la conexión. Si no, allí la dejamos, pero quiero mostrarles algo, que es el trabajo de Abraham Rivera, que cada semana nos envía. Miren esto. Hablamos esta semana de esta radiografía del populismo en el poder y el trabajo de Abraham Rivera. Ahí están sus redes sociales, por cierto. Ustedes, yo les recomiendo enormemente que se den una vuelta por ellas. Ahí está. ¿Quiénes vemos en pantalla? Bueno, vemos en la parte superior a Andrés Manuel López Obrador, vemos a Boric, vemos a Petro, vemos a Evo Morales, vemos a la nefasta pareja gobernando en Nicaragua y abajo vemos a los dos Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández, vemos a Lula, vemos a Castillo, vemos a Maduro y vemos en la punta del termómetro a Raúl Castro. El trabajo de Abraham Rivera. Me da mucho gusto que hayamos podido compartirlo con ustedes. No logramos recuperarla. Así, si estás ahí, Yaima, te veo como... intentémoslo, a ver si logramos recuperarte, Yaima. No, no lo logramos, ¿verdad? No, no lo logramos. Bien, entonces, esto será todo por hoy. Esto es Contracorriente. Yo soy Gabriel Bauduco y los invito a que antes de irse hagan dos cosas fundamentales, pero fundamentales, óiganme bien. Pasen por el canal de YouTube, pónganle un clic en la campanita para recibir las notificaciones y suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos la próxima.